primer radicalismo y bajo la figura de Irigoyen, estas dos vertientes de la política, ¿no? La tradición liberal política y la tradición democrática, pensar esa relación es fundamental para pensar la historia política argentina, ¿no? Porque eso no siempre fue de la mano, vamos a ir viendo cuando esas tradiciones o identidades se encontraron y cuando se desencontraron, autonomismo y latinoamericanismo. Vale recordar la política internacional de Irigoyen, ¿no? Neutralista durante la Primera Guerra Mundial, anti-norteamericana, pro-latinoamericanista, etc. Y por último, el pueblo ciudadano como sujeto político de la nación, ¿no? La idea del acervo irigoyenista y de ese primer radicalismo como ¿no? la concepción de que el sujeto político de la nación, de nuestro país, es el pueblo guión ciudadano, ¿no? Presten atención en esos dos conceptos. Antes dije que en el siglo XIX, ¿quién era el sujeto político de nación para el liberalismo? Las élites. Para el irigoyenismo, la propuesta que uno formula es la idea de pueblo guión ciudadano. Y van a ver que eso, porque cada una de esas palabritas no significa exactamente lo mismo, pero la novedad del irigoyenismo o el aporte del irigoyenismo a las ideas políticas argentinas es hacerlas converger. Vamos a ver de qué se trata cada cosa, ¿no? Pero lo dejo ahí, picando, para que vayan, como dijo el compañero, más picando. O haciéndose la croqueta. Siguiente encuentro, el peronismo. ¿Venimos bien de tiempo? Sí, tenemos media horita. Pero está bueno repasarlo todo, ¿no? Como para presentarlo y como que... El peronismo, bueno, vamos a ver el pensamiento político inevitablemente de Perón, porque ¿no? Así como vimos el de Irigoyen antes y de los nacionalistas y de los liberales, si hablamos de peronismo, hay que ver qué pensaba Perón. Digo esto, parece una obviedad o una ingenuidad, pero muchas veces, ¿no? Sobre el peronismo abunda la conversación, los intercambios, las miradas, los acuerdos, los desacuerdos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero muchas veces no hemos leído qué decía Perón. Bueno, yo creo que debería ser el ejercicio con el punto de partida para mínimamente poder entenderlo, compartiendo no, pero aún está tan sobre, como suele decir ¿no? los análisis de discurso, sobreinterpretado o sobrepensado, pero nos olvidamos de lo primero que, bueno, che, ¿qué dijo el tipo que dijo y mucho, y que no solo dijo y mucho, sino que escribió y mucho, ¿no? Porque Perón tiene una característica de ser un político escritor. Él hizo mucho también. No, pero acá vamos a verlo más del plano del pensamiento. Porque para mí Digo, es un sentimiento. bueno, pero por eso, vamos, no corramos esto. En el plano del pensamiento, que es lo que vamos a abordar, digo para corrernos un poquito de lo que nos tira a favor o en contra, por lo menos analizar eso, si se quiere, objetivamente, que no es menor, es reconocer esa condición de haber sido un presidente escritor. Podemos no compartir nada, pero es un rasgo distintivo que en el siglo XX han sido poquísimos. Uno puede pensar en Perón y yo lo puedo sumar a Frondizi, no hay mucho más. ¿Cómo? ¿Perón? Me parece, no sé si llamarlo filósofo, pero que escribió sobre filosofía, sí. No sé si llamarlo filósofo. Que copió también. Que copió, como todos, Sarmiento también copió. Uno Ahora, piensa, en el fondo, todos copiamos. Poco somos todos. Como decía. Pero es interesante, presento el programa porque después nos metemos en los temas, porque ya conozco esto. Más de peronismo. La media hora no tengo. Claro, porque pero digo, esta condición es interesante, ¿no? La condición del político escritor, y ni que hablar de que fueron presidentes y escritores. Digo, para mí eso, y desde el lugar que vamos a pensar, es algo a tener en cuenta, y ni que hablar si queremos profundizar sobre ese tema, bueno, veamos qué escribieron, qué decían, etc. En el siglo XX yo diría dos, y en el siglo XIX también
por más que había muchos intelectuales escritores, no todos llegaron a ser presidente. Uno fue Mitre y el otro Sarmiento. Entonces, digo, para estar en el top 4, ¿no? En el top 4 de una condición que me parece que está bueno y que también nos pone el análisis, la perspectiva en otro lado y corrernos de los lugares comunes y de favoritismo o no favoritismo. Acá, más allá de eso, que está perfecto, que todos lo tenemos, ¿sabes? Pero la idea es poder generar un ámbito de reflexión donde podamos esto, ¿no? Abrir, sumar. Ahí dije el pensamiento político de Perón y una serie de ideas, conceptos que constituyen, puede ser, el ideario del peronismo, como son el de revolución nacional y revolución social, ¿no? Esas dos dimensiones de la revolución. La idea de el pueblo guión trabajador como sujeto político de la nación. Vayan haciendo, ¿no? Como el hilo, las élites como sujeto político de la nación, el pueblo guión ciudadano en el irigoyenismo, en el peronismo el pueblo guión trabajador como sujeto político de la nación, ¿no? Ahí ya hay como distintas dimensiones o definiciones que uno va proponiendo. El industrialismo peronista, Estado, pueblo e industria. El tercerismo filosófico, esto que decía la compañera, fue un filósofo, tenía una propuesta filosófica. Habría que ver si eso creo o no, que para considerarlo un filósofo, pero claramente tenía una propuesta filosófica, que es lo que estamos acá llamando el tercerismo filosófico, entre el individuo y la comunidad, ¿no? Es el eje conceptual del tercerismo filosófico, entre el individuo y la comunidad, o sea, los dos. Después vamos a ver y vamos a hacer los contrapuntos. Bueno, la tradición liberal, ¿dónde se para? El individuo. La tradición marxista, ¿qué? La comunidad. Bueno, el tercerismo filosófico es conjugar ambos términos. O más conocida en términos geopolíticos como tercera posición, pero fundada en el tercerismo como concepción filosófica, ¿no? Después, ¿qué más? Ordenancismo y conflictivismo, o sea, orden y conflicto, esto que también está en el debate político, si el conflicto es bueno, si el conflicto es malo para la política, bueno, que son dos términos centrales del debate de la teoría y la filosofía política, la dimensión del orden, la dimensión del conflicto. Vamos a pensar sobre eso, incluso hay distintas miradas sobre Perón. Dice, bueno, Perón fue ordenancista, pues fue militar, orden, comunidad organizada, todo. Esa palabrita estaba prácticamente en todos lados en Perón, pero ¿fue solo eso? Acá decimos ordenancismo y conflictivismo, ¿no? También conflictuaba la escena política, tenía otredades, adversarios, enemigos, bueno, pensar esa relación. El concepto de revolución de Perón, que lo tenía, ¿no? Dos puntos, la revolución ordenada, ¿no? La idea de revolución ordenada como idea de la revolución de Perón, vamos a ver de qué se trata. De Clausewitz lo tienen, al socialismo nacional. Cierra el punteadito de temas, ¿no? De Clausewitz, teórico, prusiano, militar, fundamental del siglo XIX. Que no nos asustemos, ¿no? Porque muchas veces nombramos teóricos, pensadores militares y abrimos los ojos y no sé, por ahí decimos el terrorismo del Estado. Por nuestra historia reciente, ¿no? Como que estamos, pero en realidad pensadores como Clausewitz, y vamos a ver otro que no está acá, que es también alemán, von der Goltz, más de fines del siglo XIX, que escribió un texto fundamental que se llama La nación en armas, fundamental para el propio Perón, pero fundamental para la época, tuvieron enorme influencia en todo el pensamiento político. Es muy interesante esa relación entre pensamiento militar del siglo XIX fundamentalmente y pensamiento político. Digo, tuvieron influencia en un Perón, pero tuvieron también influencia en Marx, en Lenin, en Gramsci. Uno lea Gramsci o lea Mao Zedong, y todos sus lenguajes son dos términos bélicos que vienen del diccionario del pensamiento militar, ¿no? Pensemos Gramsci, guerra de trincheras, guerra de posiciones, intelectual orgánico, posiciones, trincheras, viene todo del lenguaje militar. Digo, para ver esos diálogos y esos puentes que son fundamentales para entender las ideas políticas en Occidente, en Latinoamérica y en particular en Argentina, ¿no?
También, incluso en la ciencia política misma, está muy perdido eso. Ese diálogo entre el pensamiento militar y el pensamiento político, producto de que desde el retorno a la democracia, por nuestra historia reciente, dimos un corte con todo eso, pero en algún punto creo que fue un mal corte, porque una cosa es leerlo críticamente y otra cosa que creo que no está bien es no leerlo y cajonearlo. Porque nos ayuda a entender de dónde surgen muchos de los conceptos, muchos de los pensamientos, muchas de las definiciones que circulan en el campo de la política. No me detengo mucho más. Corta ahí. Siguiente encuentro, las izquierdas, ¿no? Los habrá liberales, los habrá nacionalistas, en este curso los habrá peronistas, los habrá también de izquierdas. En plural, las izquierdas, lo mismo, ¿no? En las izquierdas hay tantas o más como liberales, nacionalistas o momentos del peronismo. Y ahí vamos a arrancar vamos a hacer una especie de historia de las principales expresiones de la izquierda argentina, que seguramente en los cursos de historia que han visto sobre la clase obrera o el movimiento obrero han repasado y charlado, que son, bueno, arrancamos allá lejos de hace tiempo, fines del siglo XIX, cuando emergen las primeras expresiones de izquierda en nuestro país, socialismo, por un lado, anarquismo, por el otro, y el tercero, comunismo, después de la revolución bolchevique del 17, ¿no? De alguna manera, bueno, no en ese orden, porque anarquismo y socialismo ahí Primos hermanos. nacen, primos hermanos, anarquistas y socialistas. Son entre ellos. Son desprendimientos, sin duda, como el comunismo también es un desprendimiento del socialismo, ¿no? Por izquierda, para decirlo así brutalmente. Y después de ese repaso, más de orígenes, de, bueno, intentar medio rápido, pero no dejar de decir de las singularidades de cada uno, en eso me van a ayudar ustedes también, porque saben más qué es el socialista, qué es el anarquista, qué es el comunista, tal vez los haya y está bueno que puedan aportar a eso. Nos vamos a venir más a las nuevas izquierdas de los años 60 del siglo pasado, y por eso el eje de las izquierdas tradicionales o clásicas, estas, a las nuevas izquierdas de los años de la década del 60. ¿Qué significó esto de nuevas izquierdas? ¿Por qué nuevas? ¿En qué se diferencian con las clásicas que mencionamos antes? Y ahí algunos ejes, ¿no? Resistencia peronista y revolución cubana como acontecimientos fundamentales para pensar el contexto de emergencia de las nuevas izquierdas, marxismo, nacionalismo y cristianismo. Ahí se nos mete otra identidad y otra tradición identitaria e ideológica fundamental para pensar los años 60 y 70 y la emergencia de esas nuevas izquierdas, que es, por un lado, el marxismo, por otro lado, el nacionalismo, pero particularmente en Latinoamérica y en Argentina la cuestión del cristianismo es central. La famosa revista Cristianismo y Revolución, que es, ¿no?, como la fuente teórica de este ensamble novedoso. Este es un ensamble muy novedoso de la historia ideológica argentina. Hasta esos años, la tradición católica, cristiana y el marxismo se llevaban a las patadas. Era inconcebible que y en los años 60 se produce un diálogo, un encuentro, una confluencia entre marxismo, tradición de izquierda, y nacionalismo y cristianismo, y sobre eso se formula esto que estamos denominando como nuevas izquierdas, el padre cristianismo revolución, el padre Mujica, en Latinoamérica el movimiento, la conferencia episcopal de Medellín, Colombia, el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Nace sobre esa matriz ideológica, ¿no? Se va entendiendo desde dónde vamos a pensar esta cuestión más histórico-política sobre las matrices ideológicas, ¿no? Sobre los conceptos, sobre cómo confluyen las ideologías o no, y eso después tiene una manifestación política, ¿no? Pero vamos a ir como a la parte sobre la que se asientan. Por último, ya me perdí, el
peronismo de izquierda, ¿no? Esa nominación, ¿qué es esto? El peronismo de izquierda, ¿no? Lo mismo, que es algunos dicen un oxímoron, si es peronista no es de izquierda, si es izquierda no es peronista. Bueno, en los años 60-70 emergió un espacio político que se autodefinió como peronismo revolucionario, tendencia revolucionaria, peronismo de izquierda, y eso al día de hoy existen corrientes, compañeros, compañeras, que se autodefinen de esa manera. El peronismo de izquierda, yo digo, como articulación hegemónica y nombre de la revolución en Argentina, en los años 60 y 70, es una hipótesis, lo vamos a charlar, entre Perón y Lenin, ¿no? Ahí, entre Perón y Lenin, para pensar, para jugar con nombres propios esta nueva configuración, entre Perón y Lenin. ¿Patria socialista o patria peronista? ¿No? Todo entre preguntas, que fueron las consignas, ¿no? que agitaron el campo popular de los años 60 y 70 y que después estallaron en torno, ¿no? el movimiento popular, en torno a esas dos consignas que pasaron a ser de consignas que compartían un mismo espacio común a consignas que se volvieron antagónicas y excluyentes entre sí. ¿No? Temazo. No les doy pie para que opinen porque esto además tiene que ver ya con nuestra historia reciente, seguramente con la experiencia de muchos de ustedes que se presta para poder conversar. Séptimo encuentro, los dos últimos. ¿Venimos bien de tiempo? Sí, estamos cronometrados. El sexto tenía. Es es el sexto tema, pero va a ser el séptimo encuentro si Sí. contamos este como el primero. Bueno. El neoliberalismo. El neoliberalismo. Tiene, ¿no? Cierto, cronología histórica, como está armado el programa. El neoliberalismo, el desagregado de temas, es la Biblia, entre comillas, del neoliberalismo. El famoso informe a la trilateral de 1975, después vamos a contar de qué se trata, porque tiene que ver, con la historia política mundial, este informe a la trilateral, con la geopolítica mundial, que después, pero para mí es fundamental y por eso lo menciono como la Biblia del neoliberalismo, porque está como la fuente ideológica del neoliberalismo y de lo que había que hacer y de lo que efectivamente terminó pasando años posteriores. Fíjense que esto se publica en 1975, ¿no? Al otro año, ¿qué pasó en Argentina? No es ajeno a estos reacomodos que se están dando a nivel mundial. El exceso de democracia, todo encomillado, y la politización de la sociedad como problemas, ¿no? Este es el diagnóstico del neoliberalismo y del informe de la trilateral. El exceso de democracia y la politización de la sociedad como problemas. Los tres ciclos del neoliberalismo en Argentina, ahí nos metemos de lleno en nuestro país. El golpe cívico-militar y el terrorismo de Estado en 1976-1983, de Menem a la Alianza en 1989-2001, el macrismo 2015-2019. Neoliberalismo y nueva derecha en el siglo XXI, que esto también, ¿no? Lo mencionamos al principio. Neofascismo y libertarismo, ¿no? que son estas nuevas emergencias que se llaman nueva derecha, algunos caracterizan algunas de sus expresiones como neofascistas. ¿Es adecuado el término? No, es interesante pensarlo. Otras se autodefinen como libertarias. Bueno, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen diferencias? ¿Son nuevas? ¿No son tan nuevas? Intentar pensar esos fenómenos nuevos de nuestro país, pero que, como bien saben, se dan a nivel global, ¿no? Hoy hablaban en la radio universidad y decían que por qué el liberalismo se une con el nazismo. Esa pregunta está buenísima. ¿Por qué el liberalismo se une con el nazismo, con el fascismo, o con las derechas nacionalistas o las extremas derechas? Esa respuesta
la vamos a intentar responder, pero sobre todo el recorrido con la historia de las ideas políticas argentinas, vamos a ver que no es del todo nueva. Que esa alianza entre liberalismo y nacionalismo de derecha ha tenido más de un encuentro en nuestra historia política argentina. Y ha protagonizado más de un acontecimiento en nuestra historia política argentina. Lo dejamos ahí picando, ¿no? Porque esto se está discutiendo mucho ahora, ¿no? Y es posible ver en distintas expresiones en las calles, acá, insisto, en el mundo, emergentes, agrupaciones, nombres propios, o acontecimientos que se dan, que encuentran como estos dos sectores que uno dice que tienen que ver uno con el otro, pero vamos a intentar pensar, bueno, efectivamente, estos son los nombres apropiados, y si son los nombres apropiados, ¿por qué se encuentran? Bueno, vamos a ver ahí posibles puntos de encuentro, pero también vamos a ver a lo largo de nuestra historia política que esto, y es una hipótesis que propongo, ha pasado en otros momentos, y que muchas veces cuando se analiza el presente no se hace esa historización para entender que esto tiene cierta causalidad, ¿no? Y que hay una historia detrás de esto que también explica esas confluencias que nos parecen que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y por último... Ahora yo me voy a mi casa y me uno con mi mujer, ¿no? No, me uno con él. ¿Ah, vos tenés mujer? Sí. Yo que vivía solo. Voy a mi casa y me uno. La corriente Yo ciclista. creí que vivía solo. Pobre mujer. Pobre mujer. El último encuentro, como no podía ser de otra manera, ¿qué identidad falta? Toda la que estamos encontrando. No podía faltar. No, por favor. El kirchnerismo, efectivamente, y ahí hay un texto sugerido de... No podría haber estado, la verdad que no. Una buena, lo pueden tomar si a alguien le interesa. Hay un texto de Javier Trímboli, que es muy interesante, que es un libro que se llama Sublunar, está en la Biblia, entre el kirchnerismo y la revolución del 2007, que en realidad es un texto raro, digamos, no es que se mete de lleno en el kirchnerismo, analiza la historia reciente política argentina de la vuelta a la democracia, incluso dialoga con otros momentos de la historia, es un ensayo, no tiene un formato de ensayo, pero es un buenísimo texto para pensar lateralmente, ¿no? Porque yo cuando lo busqué para leerlo, es un análisis, lo conozco, es muy interesante, no sé si lo tienen a Javier Trímboli, es un tipo súper interesante. ¿Cómo suena? Trímboli, historiador. Pensé que iba a ser un análisis que se metía de lleno y no, dialoga con distintos momentos, textos, pero en ese diálogo, que es un diálogo sobre las discusiones políticas argentinas, ¿no? Plantea una mirada más que sugerente para pensar al kirchnerismo. Sobre esto se ha escrito muchísimo, así que tienen desde este texto, sinceramente, o otros análisis que les parezca interesante para poder pensarlo. El punteo de temas, digo, para más allá de la efervescencia que nos pueda causar o no, pero digo, esto de poder ponerlo medio en suspenso, eso, y poder indagar un poquito de qué se trata. Bueno, de qué se trata yo, el punteo de temas, digo, sus fuentes ideológicas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las fuentes ideológicas del kirchnerismo? Pensando un poco más, ¿no? Profundizando un poco la discusión y saliendo de lugares fáciles o comunes. El peronismo clásico, el desarrollismo, que no es cierta novedad en el discurso kirchnerista, uno analiza y claramente hay un componente desarrollista. Es más, por el momento hubo un componente más desarrollista que es propiamente peronista, depende de los momentos y quiénes. El setentismo, ¿no? Como si se quiere, identidad o discursividad política argentina, y habrá que ver qué significa eso, digamos, porque no es cualquier setentismo el que aparece, ¿no? Lo mismo, ¿no? Nunca lineal. Y digamos. algo de liberal. Y el liberalismo político, me ganaste de mano, por el programa. No. El liberalismo político, ¿vieron ahí? Cuando Muy habla bien. de un capitalismo
¿sí? Y sobre todo la cuestión de las identidades de género, el matrimonio igualitario, todo eso es muy propio de la tradición liberal política, en términos conceptuales. La ley de medio mismo tiene un fundamento liberal político, que es la idea de voz. Esto viene de la tradición política liberal. Algunos la asocian al estalinismo, no, es liberalismo puro y duro. La libertad, lo hemos visto en, ¿no? El liberalismo originario, por definición, es antimonopólico. El originario, ¿sí? El primero. ¿Qué pasa que no lo siempre con el conservadurismo político? Bueno, ahí va. Pero ven, está bueno ese desagregado como para poder pensarlo de otro lugar y no tanto, insisto, de la efervescencia y la coyuntura y el momento que es difícil. Entonces, el peronismo clásico, el desarrollismo, el setentismo, el liberalismo político y la renovación de los años 80, o la renovación peronista de los años 80, que también hay una fuente, ¿no? Esa experiencia la tienen, ¿no? ¿La encabezó quién? Cafiero, ¿no? Lo que llamó la renovación peronista, que tuvo una expresión escrita muy interesante, la famosa revista, que era una revista libro, Unidos, una revista fundamental para entender los años 80 argentinos, que era una revista en la que escribía, bueno, desde Horacio González, Mario Welfal, etc. El Chacho Álvarez es un emergente de eso. La revista Unidos, que era una revista libro, tenía como 300 páginas. Falta de eso en nuestro presente, ¿no? Esa más de los años 60 y 70, cuando veamos las nuevas izquierdas lo vamos a charlar. Portantiero, ¿no? Oscar del Barco, ¿no? Es interesante también eso, ¿no? Que hemos perdido y que vale también, ¿no? La recuperación de revistas que podamos compartir, ¿no? Tiene una densidad teórica, filosófica, reflexiva, analítica fundamental. A ver, así como estaba la Unidos, como estaba Unidos, también el alfonsinismo, de la mano de los intelectuales Portantiero y toda esa muchachada. Después fue consultor de... Terminó y le escribía los discursos. Publicaban La Ciudad Futura, ¿no? En los años 80, que es otra revista fundamental para entender el momento del alfonsinismo, ¿no? Del alfonsinismo por izquierda sería, pero eran revistas fundamentales que debatían entre sí, además. Es interesantísimo. Fíjense, bueno, el neoliberalismo en los 90 es pelota, en ese sentido, ¿no? Eso se perdió, esa discusión política, ideológica, intelectual, que sin duda ponía otro piso. Sí, es el pop. Sí, pero en los 80 siguió habiendo una estela, ¿no? Yo creo que en los 90 nos pasó por aquí. Y es muy interesante en nuestra historia ver repasar esto, ¿no? Porque muchas veces esta parte la tenemos como descuidada, olvidada, y me parece que es el mejor diálogo posible entre política y pensamiento, y que tuvo sus manifestaciones concretas, estéticas, literarias, iniciativas editoriales, sumamente interesantes. Y después, bueno, hay un punteito de temas que veremos, porque ahí probablemente se nos vaya de las manos un poco la clase. Los 4 kirchnerismos de Néstor Kirchner y Cristina, es también una propuesta de pensar distintos momentos, claves para pensar su devenir, heterogeneidad y homogeneidad, mayoría social y minoría intensa, revolución desde arriba, revolución desde abajo, todo entre comillas, que de alguna manera abrevan en algunas definiciones de Ernesto Laclau para pensar la dinámica, ¿no? De los llamados populismos del siglo XXI en América Latina. Bueno, ese es más o menos el programita. Vieron que tiene su intensidad, y en la palabra tiene su intensidad, muy ambicioso. Veremos de todo esto que finalmente es lo que terminamos charlando, pero como orientación, como GPS para algunas de las cuestiones que proponemos conversar. Así que nos vemos
Nos mandamos a leer. Ah, espera, la clase de 4:30 a 6:30 o de 4:30 a 6. Ah, a 6:30. Porque me pusieron el duro, me dijeron que era. Tengo entendido que sí. La sube. No sé si es lo mismo, porque no sé cuán bien se escucha, más viste que esto es. Yo me muevo permanentemente. Van a estar disponibles.